que tiene que ver con las personas en situación de tránsito. A veces no nos damos cuenta de los, de los temas que trae cada migrante, de las implicaciones que significa su paso por el país. Y en este caso, pues el Instituto de Defensoría Pública ha dado asistencia a Fabiola y a su hermano, quienes huyeron de Cuba. Se dice aquí por parte del instituto es lo que se ha documentado por razones de persecución y pobreza extrema. Ello porque la vida de Fabiola corría peligro por pertenecer a la comunidad LGTBI+, y por prejuicios sociales que todavía persisten en la sociedad cubana en torno a esta a esta comunidad. Y damos la bienvenida, por supuesto, a la abogada. Ella es abogada del del Instituto Federal de Defensoría Pública, Mónica Vázquez, asesora jurídica especializada precisamente en atención a personas en situación de movilidad. Muy buenos días, abogada Mónica. Buenos días, Nancy, gracias por la invitación. Un saludo a tus auditores. Justamente para preguntarle sobre este caso en específico, ¿qué tan complejo es cuando las personas no solo se encuentran en vulnerabilidad por precisamente estar migrando en condiciones, digamos ya de por sí difíciles, muchos de ellos en situación de indocumentados, pero además se les suma en este caso los prejuicios sociales y la propia persecución que pudiera haber sufrido en este caso Fabiola por su preferencia sexual, que no debería de ser un motivo para huir, pero que en este caso sí lo era? ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes dar asistencia en el caso específico a Fabiola? Muchas gracias, Nancy. Espero ya puedan escucharme mejor. En realidad lo que estamos viendo aquí es un caso de sumamente vulnerable. ¿Por qué? Porque es una persona migrante, es una persona que se identifica como comunidad LGTBI y más. ¿Qué era lo que pasaba en Cuba? Debemos tomar en cuenta que Cuba no se caracteriza por la tolerancia en sí. Debemos recordar también cómo Fidel Castro se refería a la comunidad, a esta comunidad como una degeneración. ¿Qué pasa con Fabiola? Fabiola, además de ser migrante, de tener este asunto de la comunidad con la que se identifica, también tenía leucemia, hipertensión y púrpura trombocitopénica. Entonces, imagínense todos esos elementos, y además estaba encerrada en una estación migratoria, en la estación migratoria Puebla, en donde sabemos que hay una violación flagrante de los derechos humanos. En este caso, ONU Derechos Humanos se acerca al instituto y nos pide ayuda para poder atender este caso, porque Fabiola estaba en una situación grave de salud. El instituto, ¿qué es lo que hace? De manera inmediata, pudimos haber promovido un amparo, pero por la situación y para no dejar en estado de indefensión a la persona, hicimos una petición directamente ante estación migratoria. Lo fundamentamos muy bien. La realidad es que no me gustaría entrar en tecnicismos. Lo que nosotros pedimos a grandes rasgos fue designar un médico especialista para el tratamiento de esas afecciones. Además de que ella estaba viviendo exclusión, intimidación, amenazas, llegó incluso a la agresión física. Entonces el instituto tuvo que actuar de manera inmediata porque era un cúmulo de vulnerabilidades, por lo cual ella no podía seguir permaneciendo ahí. Y justo, estamos hablando con la abogada Mónica Vázquez, asesora jurídica especializada en atención a personas en movilidad por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Justo también preguntarle, esta falta de asesoría jurídica que se había enfrentado, a la que se había enfrentado Fabiola, a grado tal de que fue la ONU Derechos Humanos, esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas, la que solicita esta atención, además una atención urgente por todo el tema de salud. ¿Cómo fue este caminar para Fabiola y cómo es, qué tantas dificultades se enfrentan los migrantes, además con condiciones, pues sí, es un caso atípico porque además se juntan varias vulnerabilidades al mismo tiempo y por supuesto la persecución que a veces sufren en nuestro propio país en vez de brindarles atención humanitaria?
Exactamente, muchas gracias por la pregunta. En realidad, la historia de Fabiola es así. Cuba, sabemos que en el año 1997 modificó el Código Penal. Se supone que se eliminaron las últimas referencias discriminatorias hacia la homosexualidad, pero esto no fue así. Derivado de su condición crítica de salud, ella tuvo que abandonar la isla. Sabemos que Cuba se caracteriza por tener muy buenos médicos, sin embargo, por cuestiones de homofobia, ella no tenía acceso a los servicios básicos. Ella nos contó a nosotros en el instituto que para que no fuera declarada como desertora, tuvo que bajar a Colombia en avión y empezar a subir su caminar. Fue un trayecto, incluso en la selva del Darién, que todos deben saber, está entre Panamá y Colombia. Ella se contagia de COVID, llega aquí a México y en la frontera le ofrecen llevarla a Estados Unidos, frontera con Estados Unidos, sin embargo, únicamente le roban el dinero y es alojada en estación migratoria. Es un reto muy, muy importante, pero que el instituto ha asumido. ¿Por qué? Porque sabemos que las estaciones migratorias, en este caso, Instituto Nacional de Migración, a pesar de que es un derecho que tienen conforme a su artículo 70 de la Ley de Migración, de tener un abogado que lo asista de manera gratuita, esto no es posible. Y es así como ONU Derechos Humanos en una de sus visitas nos canaliza este asunto. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Vemos a una persona migrante vulnerable con afecciones de salud severas. He de decirte que ella estaba con moretones en todo el cuerpo y se encontraba alojada en una estación migratoria en condiciones insalubres. ¿Qué es lo que pidió el instituto? Un tratamiento adecuado y completo. ¿Para qué? Para restaurar la salud de la persona y también los servicios. Es decir, no podía estar más tiempo ahí. Te comento que nosotros tuvimos conocimiento de este asunto un 18 de junio y el día 23 de junio, afortunadamente, se logró el oficio de salida con fines de regularización por ser una persona sumamente vulnerable. Y en atención a la unidad familiar que también se invocó, su hermano, que era su cuidador, en pocas palabras, también obtuvo esta salida y ambos pudieron regularizarse. Y más allá de este caso en específico, pues llama la atención el hecho de que en las estaciones migratorias que dependen del Instituto Nacional de Migración, que a su vez depende de la Secretaría de Gobernación, no tengan protocolos sanitarios, pues digamos adecuados, ¿no? Ustedes pudieron ir más allá del caso de Fabiola, es decir, pues comprometer a las autoridades, por lo menos de esa estación migratoria, pero esperemos que en realidad de todas las estaciones migratorias comprometerse a garantizar la salud de las personas que son privadas de su libertad, porque no hay otra palabra para decirlo, en estas estaciones migratorias, o solo se limita su labor al caso de Fabiola. En realidad lo que nosotros pedimos fue la misma ley de migración, Nancy, en el artículo 113 te dice, tienes que dar un tratamiento adecuado, completo, para promover y restaurar la salud. Nosotros lo exigimos, lo solicitamos. Obviamente sí fue una persona, no fue una atención médica adecuada, sin embargo, al momento en que obtenemos la salida, lo regularizamos, se le tramita una tarjeta de visitante por razones humanitarias y se le hace entrega de una CURP. Y con esos datos y con esa situación, ella ya pudo tener acceso a sus quimioterapias. He de decirte que con esa tarjeta pudo viajar al estado de Querétaro, donde tenía un familiar, y esta persona le ha brindado las quimioterapias. Se le ha dado no solamente una atención a su salud física, sino también a su salud mental. Siempre el instituto trata de ir más allá. Y hay que comentarlo también, no se debe dejar a un lado que contamos con un cuerpo de peritos y con un cuerpo de psicólogos, e incluso podemos hacer uso de todas estas herramientas que nos pone el instituto para dar una atención integral a los migrantes. Y abogada Mónica Vázquez, ¿cuántos casos habrá de esta naturaleza y cuántos ha atendido o de cuántos se ha enterado el Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿Tienen alguna idea, alguna estimación de cuántos casos han atendido, pero también cuántos existen en estas estaciones migratorias? En realidad, apenas hubo un informe, hemos atendido a más de 19,000 migrantes dentro de estaciones migratorias. Hemos podido obtener su salida, su libertad, que es lo que ellos buscan. Aquí la idea del asesor jurídico, además de brindar la representación y el acompañamiento legal, es que nosotros tengamos esa empatía hacia el migrante, saber el lado humano de la migración, saber que los migrantes no están saliendo de su país porque ellos lo quieran así, sino porque hay un motivo o una razón que los orilla. Entonces, cuando llegan a un país donde no conocen leyes, donde los están tratando mal, incluso
son objeto de tráfico de personas, es cuando nosotros como asesores y abogados especializados necesitamos ponernos la camiseta y brindar esta atención jurídica totalmente gratuita. E incluso de decirte que en el caso de Fabiola, ella siempre nos ha dicho que es la primera vez que en México alguien se comporta de manera humana, y eso es nuestra mayor satisfacción, nuestra mayor alegría. Y de estos 19,000 personas a las que han dado asistencia jurídica, ¿esto en qué periodo se dio? La asesoría jurídica especializada en movilidad, debido a la creciente o al incremento de las cuestiones migratorias, merece una atención especial. Nuestro director general, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, crea la asesoría jurídica especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional. Es decir, desde el 2019 al 2022 han pasado solamente 3 años, 4 años, y ese es el trabajo que se ha hecho. Empezamos con 9 asesores distribuidos de manera estratégica en toda la República, y actualmente me congratulo en decir que somos 42 asesores con nuestros 42 abogados que son nuestro apoyo. En total somos 84 asesores y estamos distribuidos dependiendo del flujo migratorio y las rutas que se siguen. Son pocos, ¿no, abogada? Bueno, me parece que 19,000 casos para un total de un poco más de 80 asesores jurídicos, de 80 abogados, ¿sería poco personal o, digamos, está en expansión esta área dentro del instituto? En realidad hemos conformado un equipo de trabajo muy organizado, muy bien estructurado, hemos hecho una labor incansable. Hemos de decir que incluso si nosotros estamos en casa y nos llaman a las 2 de la mañana que hay unos migrantes, tenemos que ir. Entonces lo hacemos con mucho gusto. Estamos en expansión, evidentemente, y todo va a depender atendiendo a las necesidades del servicio y a cómo se vaya incrementando. Pero es un hecho y es una realidad que el trabajo es mucho, pero sí se puede hacer porque, como lo comentaba, el instituto nos da todas las herramientas necesarias, tanto académicas como tecnológicas, nos da equipo de trabajo, nos da peritos, nos da todas las herramientas para poder realizar este trabajo de la mejor manera. Y sí es mucho trabajo, pero de verdad que sí puede lograrse y sí puede sacar. Y en el caso de Fabiola, pues pareciera es una historia feliz en el sentido de que finalmente se reencuentra con su familiar ahí en Querétaro. Los demás, digamos, migrantes que han recibido esta asesoría jurídica, estos 19,000, ¿se quedan en México? ¿Hay algún tipo de seguimiento de sus casos o se regresan a su país? ¿O qué es lo que sucede con ellos una vez que han obtenido su libertad? Yo voy a hablar de la experiencia que he tenido aquí en Puebla. Quizá un 10% de los migrantes se quedan en México. Aquí el trabajo del instituto es dejar de ver al migrante como un objeto de compasión o de ayuda. Lo que tratamos de hacer es de integrarlo a la sociedad mexicana, darles una tarjeta que los acredite una regular estancia, que ellos obtengan un CUR, que ellos obtengan un trabajo a través de un programa que se maneja que se llama Integralab, que puedan ellos ser objeto de derechos, pero también de obligaciones, es decir, que paguen impuestos, etcétera. La gran mayoría, y hay que ser honestos, sí tienen la idea de llegar a Estados Unidos, es el famoso sueño americano, pero nuestra labor al final de cuentas es vigilar que se respeten durante todos los procedimientos migratorios sus derechos humanos. Esa es la realidad, esa es nuestra labor. Independientemente, a veces quizá podemos entrar en un conflicto personal de, bueno, es que salen de estación migratoria, pero después ya no sabemos de ellos, pero en realidad siempre se comunican con nosotros. Hay algunas personas que van a solicitar asilo a Estados Unidos, pero siempre lo deben hacer de manera regular. No pueden, lo que nosotros tratamos de evitar es que ellos sean víctimas de las cuestiones de los polleros y de las personas que trafican con migrantes, que es muy común. Y justo sobre este último asunto de, pues sí, los traficantes de personas que lamentablemente, pues hacen su agosto. En el caso de Fabiola le robaron el dinero en vez de ayudarle, pues, a cruzar el país, y se da este tipo de abusos. ¿Cuáles son los retos para el Instituto Federal de Defensoría Pública en ese sentido? Porque finalmente sabemos se trata de crimen organizado. ¿Han tenido amenazas? ¿Han sido vulnerados ustedes de alguna manera o están en una situación, digamos, menos vulnerable por el acompañamiento de algunas otras instituciones?
El trabajo no ha sido fácil, sí hemos recibido amenazas, hemos recibido incluso malos tratos, no solamente de autoridades migratorias, sino también de los abogados particulares que muchas veces trabajan de la mano de ellos. Sin embargo, siempre contamos con el apoyo de nuestro director general, de nuestros directivos, de nuestra jefa, la licenciada Yesha Borja. Siempre han estado con nosotros, acompañándonos. Ellos saben que nuestra labor es difícil, sin embargo, por esa misma razón, nuestro director general ha creado convenios de colaboración. Ha creado convenios de colaboración con Servicio Crédito al Migrante, con la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana, quizá con ACNUR, que es muy importante para la cuestión del refugio, con Comar, con embajadas, con consulados. Siempre estamos trabajando de la mano de otras asociaciones, con Sin Fronteras. Hemos recibido todo ese tipo de apoyo y es un trabajo integral, como te decía, porque nuestro trabajo, nuestra labor no es algo fácil, pero siempre se nos dan las herramientas necesarias para poder sobrellevarlo y para poder sacarlo de la mejor manera. Y teniendo en cuenta todo este contexto, ¿cuáles serían los retos en el mediano y largo plazo, pues para esta área tan estratégica y tan importante, sobre todo que mira al migrante en una situación de vulnerabilidad y que lo atiende con esta perspectiva humana de la que ya nos hablaba? ¿Cuáles serían los retos específicamente para el caso de Puebla? Para el caso de Puebla, los retos serían, en primer lugar, el tener el acceso a la estación migratoria las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso ya se está trabajando. Afortunadamente hemos elaborado una solicitud al director Antonio Molina. Él nos ha autorizado al instituto para poder acceder. El reto es que ellos tengan también y se pueda cubrir esa necesidad de tener un abogado o abogada, que es fundamental. En realidad es que aquí, para que tengas una asesoría, te están cobrando $1,500 y eso es lo menos. Hay lugares donde te están cobrando hasta $5,000 por poder darte un servicio. Entonces, nuestra labor y nuestro reto es que siga existiendo el principio de debido proceso legal, que se cumplan con todas las formalidades esenciales, pero sobre todo que se respeten los derechos humanos para los migrantes, porque hay que recordar que migrar no es un delito. Un migrante nunca va a ser ilegal, un migrante es irregular. Migrar es un derecho humano y eso es lo que nosotros debemos tener siempre y respetar sus derechos humanos, que es lo más importante. Abogada, pues ha sido una entrevista muy ilustrativa para el caso de todos los migrantes que pudieran quizá estar viendo este programa o que a alguien les pase el dato de que ustedes están asistiendo y además asistiendo de manera gratuita a las personas en situación de migración y además se les respeta este derecho humano. ¿Cuál sería el número de contacto en el caso de que se encuentren en Puebla o de que sepan que van a transitar por Puebla estas personas? Claro que sí, te agradezco mucho el espacio. Tenemos un 01800, es un teléfono que trabaja a las 24/7. No solamente necesitamos que nos pueda hablar un migrante, si alguna persona, algún ciudadano mexicano tiene conocimiento de algún migrante que requiera ayuda o que quiera hacer efectos de trámites administrativos para regularizar su estancia en México, puede llamar al número 800-224-2426. Lo repito, 800-224-2426. Y no importa el estado de la República en donde se encuentren. Usted puede llamar por teléfono y decir, estoy en Monterrey. Entonces, en este 800, que es un conmutador, lo van a canalizar con el asesor que se encuentra en Monterrey o en cualquier parte de la República. Pues muy importante la labor del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta materia. Le agradecemos mucho esta amplia explicación en torno al caso de Fabiola, pero en general en torno a los migrantes. Muchas gracias, abogada Mónica Vázquez. Buen día. Que tenga excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.